Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con este taller libre que está denominado como uso de modelos MEP en proyectos de construcción. ¿Sí? Es un taller que me han estado solicitando bastante varios alumnos, así que nos hemos dado un poco de tiempo para poder presentar este taller. ¿Sí? Les recuerdo que el día de hoy en este taller estamos entregando, o bueno, estamos compartiendo algunas plantillas para las personas que sigan estos requisitos, ¿sí? A ver, antes de iniciar el programa, con el taller, les voy a explicar un poco en qué consiste. Eh, Insight está empezando, está compartiendo lo que son las plantillas académicas, que son de las instalaciones MEP. Y para ello, a las personas que están interesadas, ¿no? Que compartan esta transmisión, pueden dejar el correo en el formulario. Hay un formulario que está adjunto en la descripción. Enseguida lo vamos a colocar ahí en la sección de comentarios para que puedan llenarlo, ¿sí? Y hasta el día lunes, si no me equivoco, se les va a enviar estas plantillas en el caso de que requieran, ¿sí? Estas plantillas son de las especialidades de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas y las instalaciones de comunicaciones, ¿sí? Así que les voy a ir adelantando sobre las plantillas que estamos otorgando para este taller, ¿sí? Recuerden, ahí se encuentran los requisitos para que ustedes puedan ser, para que puedan beneficiarse, ¿sí? Bueno, bien, vamos a iniciar con el taller. Permítanme un momento, voy a colocar acá el formulario también en la caja de descripción. Listo, acá estoy colocando. Así que lo pueden ir llenando. Perfecto. Bueno, ahí se encuentra el formulario, pueden revisarlo para que podamos iniciar con este taller. ¿Sí? Bien, entonces vamos a iniciar con el taller que está denominado Uso de modelos MEP en proyectos de construcción. ¿Sí? Vamos a entender un poco a qué se refiere MEP, a qué se refiere el uso de estos modelos que frecuentemente ya se está viendo bastante solicitado, ¿sí? Todo ello vamos a estar empezando a comentar. También les pido, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden ir dejando ahí en la caja de comentarios todas las dudas que tengan, ¿no? Y así al final del programa, del taller, vamos a ir resolviendo las preguntas, las consultas que vayan teniendo, ¿sí? Listo. Bien, primero me presento, mi nombre es William Pantoja Yugram, ya bastantes personas me conocen, hemos estado dando ciertos talleres las veces pasadas, ¿sí? Soy especialista en coordinación MEP más que todo, cuento con ciertas certificaciones, ciertos diplomados, bueno, que no están relevándose acá, cuento con las ACPs, todas las ACPs que es de la especialidad de Revit, en todas las especialidades, tanto en arquitectura, estructuras eléctricas, mecánicas, y también soy instructor autorizado autores, ¿no? También cuento con una certificación de la Building Smart, como certificado con la certificación profesional, ¿sí? Bueno, a lo largo vamos a ir conversando un poco. Entendamos un poco qué son las instalaciones en edificaciones, ¿sí? Quizá muchos nos hemos empezado a consultar o quizá lo hemos empezado a ver desde un punto de vista de instaladores, ¿no? Tenemos en nuestro campo de la construcción, estamos ubicados quizá en el área de la arquitectura, de la ingeniería, de la parte estructural y demás, ¿sí? Y los entregables o los requisitos siempre del cliente vienen a ser, llegan a tener ciertos requisitos que debemos de cumplir como constructores o como profesionales, ¿sí? En este caso vamos a hablar de lo que son estas instalaciones, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño concepto que son las instalaciones en edificaciones y vamos a comprender la importancia que tiene el uso de estos modelos en la construcción, ¿sí? Bueno, ¿qué son las instalaciones? Bueno, acá voy a leer un poco para que podamos entrar un poco en contexto, ¿sí? Las instalaciones en edificaciones o en edificios son muy importantes ya que estas son las que proporcionan al edificio
las funciones para que se hayan diseñado. Sin ellas, el edificio no tendría sentido o podría ser ocupado o usado de forma correcta, ¿sí? Es verdad, ¿no? En este caso, si hacemos una suposición de que tenemos la especialidad de arquitectura y de estructuras, quizá tenemos ahí la infraestructura, pero si esta edificación no contempla con los requisitos del cliente, no es bastante funcional, quizá no se puede vivir, ¿no? Hoy en día vivimos en una etapa, en una pandemia, bueno, seguimos en una emergencia sanitaria y generalmente estamos empezando a hacer los trabajos de manera remota, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que quizá una persona que está empezando a trabajar no va a poder realizar sus trabajos debido a que quizá no tienen estas instalaciones, ¿no? Entonces a eso se refiere que estas instalaciones son un complemento que ayudan básicamente al bienestar de una persona, ¿sí? En las cuales tenemos redes de suministro, ¿no? Son las que transportan servicio necesario, ¿no? En una edificación, en una vivienda, es bastante necesario, ¿no? ¿A qué se refiere esto? ¿O qué ejemplo podemos colocar? Por ejemplo, el sistema de agua fría, ¿no? Agua fría o agua caliente, por así decirlo, ¿no? Bueno, es un derivado, pero es un ejemplo que es un suministro que es vital, ¿no? Para los habitantes de un inmueble, de una edificación, ¿sí? Tenemos también lo que son las redes de evacuación, las que son las que eliminan los desechos generados, ¿no? En este caso podrían ser los desagües, que también se encuentran en ciertas edificaciones, ¿no? En ciertos inmobiliarios, ¿sí? También tenemos las redes o los sistemas que son de construcción, ¿no? Algo que es muy necesario, son necesarios para un inmueble, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿sí? La energía eléctrica, ¿para qué requerimos? Pues para alimentar nuestros equipos electrónicos, ¿no? Nuestros televisores, nuestros equipos de sonido, en fin, bueno, podemos utilizar varias maneras, ¿sí? Y también tenemos otro punto, otras redes que son las de confort, que son de comodidades de inmueble. ¿Cuáles vendrían a ser? Por ejemplo, esto que estábamos hablando, que son de los datos, estos tendrían de confort, ¿no? De climatización, bueno, que ya son bastante necesarios igual, ¿no? Entonces son elementos indispensables que debemos de ver, ¿sí? Muchas veces realizando proyectos o quizá, bueno, no todos, no generalizando, muchas veces obviamos e indicamos en la última etapa del proyecto, ya estamos empezando a ver, ¿no? Que las instalaciones ya es como una rueda, como la última rueda del camión, estamos empezando a no tomarlo mucha importancia, ¿sí? Que en realidad, pues, es igual parte importante de un proyecto, ¿sí? Generalmente, en los cursos que vamos dictando, siempre les vamos indicando ello, ¿no? Indicando que no solo nos concentremos en una especialidad, no solamente ver si es que yo pertenezco al área de la arquitectura, y solamente me voy a concentrar en el equipamiento o en esta especialidad o de las estructuras. No, también tenemos que ver que es parte fundamental de una vivienda, ¿no? De una edificación, ¿sí? Imagínense que nosotros podamos entregar a nuestro cliente solamente la arquitectura y las estructuras, pues obviamente quizá, bueno, no es funcional, ¿no? No va a poder hacer, no va a poder tener estos beneficios o estos requerimientos que necesitan, ¿no? Por ejemplo, suministro, evacuación, de construcción, de confort, ¿no? Bueno, en realidad tenemos otras especialidades más, ¿sí? Pero creo que sí ya me he dejado de entender a lo que nos vamos con lo que son las instalaciones, ¿sí? Hoy en día, obviamente, ya es un poco más exigente de acuerdo a cada persona, a cada habitante, ¿no? No solamente ya como hace 50 años atrás, quizá no contemplábamos con todas estas instalaciones, ¿sí? Por ejemplo, pues quizá desde una cierta fecha ya tenemos más electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo, en la cocina, donde ya tenemos licuadoras, heladeras, batidoras, ¿no? Hace 50 o 60 años atrás quizá no eran muy indispensables, pero hoy en día es bastante necesario, ¿no? Ya que se va utilizando el día a día, ¿sí? Veamos un poco de las especialidades que se encuentran
En una vivienda ya pues de clase media alta, por así decirlo, ¿sí? Generalmente tenemos estas tres básicas que vamos utilizando en cada vivienda, ¿no? Bueno, estas dos, ¿sí? Que serían las instalaciones sanitarias y las instalaciones eléctricas, ¿sí? Si tenemos una vivienda quizá de 4x4, 5x5, quizá esto va a ser lo más básico que vamos a empezar a integrarlo, ¿no? Bueno, a colocar entre las primeras instalaciones, ¿sí? Ya posteriormente podemos ir eligiendo las demás especialidades que se van a ir sumando, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones mecánicas, las instalaciones de agua contra incendio, las instalaciones de gas, las instalaciones de comunicaciones o señales débiles, las de seguridad, climatización, datos, multimedia, entre otros. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Hoy en día ya estamos empezando a ser bastante, no exigentes, sino que ya tenemos bastantes requerimientos, ¿no? Entonces, el día de hoy, hacer una construcción no solamente se basa en que necesitamos los planos sanitarios o eléctricos, ¿no? Necesitamos otras especialidades. O quizá estamos acostumbrados en realizar estos proyectos solamente con estas dos especialidades que estamos empezando a mencionar en en las primeras dos opciones, ¿no? Que en realidad no son esas, sino que ya tenemos tenemos más instalaciones, ¿sí? Ahora vámonos al sitio, pongámonos en el lugar que estamos construyendo y no podemos obviar estas demás especialidades, ¿no? ¿Sí? Si nos vamos en un ámbito tradicional, por así decirlo, ¿qué estaríamos priorizando? ¿No? Tenemos el plano, el proyecto, vamos a dar prioridad a, ¿qué? A las sanitarias y a las eléctricas, ¿no? Y lo demás, pues no vamos a ver quizá cómo se va a instalarse, ¿no? Sí, en los proyectos. Es por eso que tenemos ciertos cambios que se van generando en la etapa de proyecto, ¿no? Cuando tenemos nuestros accesos, nuestros shafts, nuestros buzones, y dentro de ello vemos que ya no caben, ¿qué cosas? Las tuberías, los cables, las bandejas y demás, porque no se está previendo todo esto, ¿no? Y quizá tenemos alguna mala costumbre de no ver desde ese punto de vista, solamente estamos observando lo primordial que se va entrando, ¿no? Obviamente que en una etapa de construcción, pues primero van ingresando las demás especialidades, ¿no? Y en base a eso vamos colocando. ¿A qué me refiero? Y si yo necesito colocar un aparato eléctrico, un dispositivo, ¿qué es lo que necesito? Primero necesito un muro, ¿no? Entonces no puedo colocar más antes. ¿Sí? A esas cosas me refiero, ¿no? No hay una clara coordinación, ¿sí? Pero nos vamos a que hoy en día tenemos más especialidades que también se tienen que involucrar, ¿no? Ya tenemos más actores que van a estar participando dentro de un proyecto, ¿sí? Continuemos. ¿En qué tipo de infraestructuras podemos observar estas instalaciones? Estas instalaciones generalmente las tenemos en viviendas, ¿sí? En viviendas, en edificaciones. Obviamente, acá hay una escala, ¿no? Va a depender de la magnitud del proyecto o de la edificación para tener más instalaciones, ¿no? Obviamente que en una vivienda quizá va a ser mínimo la cantidad de instalaciones que van a estar dentro, ¿sí? Pero en una edificación ya van a ser mayores, ¿no? Ya va a tener, no sé, posiblemente algún servidor, algunas bandejas, buzones, ya es bastante exigente, ¿no? ¿Sí? En un término, bueno, en un ambiente comercial o industrial, obviamente ya demanda mucho más elementos, ¿no? Muchos más elementos. Por ejemplo, ya no se puede considerar como una edificación o como una vivienda. Tienen más especialidades, más instalaciones, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de agua contra incendio, ¿no? Que se van implementando ahí. Y por normativa, pues tiene que estar en base a estas especialidades, ¿sí? Imagínense, ¿no? Cómo se va implementando. Y tenemos en la última imagen, obviamente que hay más tipologías para poder tocar. Tenemos lo que son los hospitales, ¿sí? Los hospitales. ¿Quién no ha visto, quién no ha conocido un hospital? Y las personas que quizá han participado en algún proyecto hospitalario me van a dar la razón, ¿no? Tienen bastantes instalaciones, ¿no? Yo recuerdo en los proyectos que hemos ido trabajando, teníamos algo de 36 especialidades que estaban dentro de este proyecto, ¿no? Dentro de este proyecto, ¿sí? En los cuales, perdón, dentro de 36 especialidades solamente de instalaciones.
¿sí? Y entonces imagínense, ¿no? Si acá estamos considerando solo las dos o estos datos o estas instalaciones vienen a quedar bastante cortos con lo que viene a ser un hospital, ¿no? ¿En qué se deriva? Pues en gases medicinales, en equipos, tiene bastantes complicaciones, ¿no? ¿Sí? Y ahora veamos si acá estamos considerando que en los proyectos tradicionales o en los proyectos que nos empezamos a observar y no vemos la realidad que son de estas instalaciones, podemos ir asimilando que este proyecto o estas instalaciones se van a ir desarrollando posteriormente en la construcción, que generalmente es un concepto que ha sido mal visto y se ha ido manejando y actualmente se va arrastrando ese tipo de conceptos para, para la aplicación misma de las construcciones, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos mostrar un poco a qué cosas no corresponde estos temas, ¿sí? Sigamos observando acá, ¿sí? Veamos un poco de la coordinación en instalaciones o de instalaciones, ¿sí? Acá ya hemos comentado la magnitud, cómo se va desarrollando en base a cada tipología, ¿no? de infraestructura, ¿sí? En realidad hay bastantes tipologías, como ya les había mencionado, ¿sí? ¿Cómo se realiza los proyectos tradicionales o los proyectos en instalaciones? Generalmente es este el proceso de trabajo que tenemos, ¿no? O es el proceso de comunicación que tenemos, ¿sí? Tenemos dos imágenes acá, que lo he podido adjuntar. Una primera imagen, observamos que es un plano, ¿sí? Un plano bidimensional, donde tenemos simbologías, tenemos trazos, tenemos rutas que nos están indicando por dónde se está guiando las instalaciones eléctricas en este caso, ¿no? Acá voy a rayarlo un momento para poder explicar un poco mejor, ¿sí? Fíjense, acá tenemos ciertos tomacorrientes, acá, ¿no? Ciertos tomacorrientes, acá tenemos alguna simbología que nos está indicando que son puntos donde se van a ubicar. Obviamente tenemos que ver la leyenda y empezar a visualizar, ¿no? Si es que se encuentra a una altura de 0.30, 0.40, 1.10, dependiendo, ¿no? A su normativa, ¿sí? Acá también tenemos otra simbología que es de un tomacorriente, al parecer. Observen que en la parte que se va conectando tenemos ciertas líneas que nos está indicando con una línea segmentada cuál es la ruta de ese circuito, ¿sí? Fíjense, acá tenemos lo que vendría a ser el ductado o de los conductos o el cableado, ¿no? En este caso, ¿sí? Eso nos está indicando la ruta. Que hasta acá, al parecer, parece perfecto el proyecto. Y quiero acotar acá algo muy interesante. Muchas veces cuando realizamos este tipo de proyectos, cuando se está ejecutando, muchas veces no nos entregan de esta manera el proyecto, ¿no? No solamente con este trazo, sino también nos entregan de esta forma que son con arcos, ¿no? El cual nos está indicando que los circuitos se están atravesando de esta manera, ¿sí? Y eso es es una forma de entrega de los documentos, el cual nos está indicando que acá tenemos un circuito, ¿no? Por acá vamos a tener un tablero. Voy a colocar acá simulando que tengo un tablero para que podamos entender un poco a qué me refiero, ¿no? ¿Sí? Bueno, van a disculpar el pulso, ahí, ¿no? Listo. Acá yo tengo un circuito que me está indicando, ¿no? Que se está conectando todo este sistema, todo este ambiente. Tenemos un circuito que está llegando acá al tablero y nos está indicando que atraviesa los conductos, ¿sí? Pero este es un plano referencial, ¿sí? Este no nos está indicando que de esta manera se va a construir, no está indicando que vamos a empezar a generar los conductos, de esta manera vamos a empezarlos a generar en arco y demás, ¿sí? Tal cual como en la siguiente imagen observamos acá. Fíjense, es el mismo proyecto, pero acá ya estamos realizando el levantamiento digital de estos elementos, ¿no? Acá tenemos los tomacorrientes, acá tenemos el ductado que se ha realizado, ¿sí? El ductado que se ha tratado de respetar. ¿Sí? Hasta ahí ya estamos llegando, ¿no? Obviamente que acá, en este plano que estamos observando, nos indica el conducto, ¿sí? Pero recuerden lo que les dije hace un momento, no solamente en una edificación o en una vivienda, ya sea de 4x4, de 5x5, tenemos lo que es una instalación eléctrica, conductados, tenemos instalaciones de agua fría, de desagüe, de agua caliente, otras especialidades que van a estar sometidas en este ambiente,
¿sí? Entonces, ¿cómo podemos realizar una coordinación entre estas especialidades? Es muy diferente, no se puede, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué va a suceder si yo realizo esa, permítanme, qué va a suceder si yo realizo eh, esa coordinación? Voy a empezar a solapar quizá mis tuberías de esta manera, suponiendo que yo estoy trabajando de esta manera, o quizá va a venir de esta manera, ¿no? Acá tengo un lavamanos, tengo acá sistema de desagües, posiblemente, ¿no? Entonces voy a tener ciertos puntos en donde yo voy a tener ciertos conflictos entre mis especialidades, ¿sí? A eso me refiero a que es un poco difícil hacer una coordinación bidimensional entre estas especialidades, ¿sí? Y es por eso que hacemos quizá un levantamiento del modelo CAD que se tiene o del modelo o del diseño bidimensional para ver cómo se va a construir, ¿sí? Y que en realidad, pues, quizá estamos trabajando de esta manera y tal como se va a construir va a ser de esta manera, ¿sí? Y es ahí donde tenemos algunas complicaciones que les voy a mostrar acá en la siguiente slide, ¿no? Este es un slide que generalmente lo voy mostrando en los cursos que vamos desarrollando, ¿no? Porque, fíjense, tenemos acá tres imágenes, acá tengo pues la primera, la segunda y la tercera. Tenemos ciertos elementos que han sido, que se han ido chocando, ¿sí? Han ido interpretándose entre distintas especialidades, ¿sí? Fíjense acá. Tenemos las tuberías, que son de agua fría, si no me equivoco, no sé, hay una especialidad ahí, ¿no? Y tenemos otra especialidad que ha sido afectada, que en este caso es una columna, fíjense, es un elemento estructural. Y acá se puede observar el acero de refuerzo cómo ha sido dañado, ¿no? Prácticamente este elemento estructural ya no cumple con las funciones que ha sido diseñado, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede cuando no realizamos una coordinación. ¿Sí? Estas son imágenes reales, ¿no? Y las personas que quizá ya han estado en obra, bueno, quizá no han visto con esta magnitud, pero siempre sucede con las instalaciones, ¿no? Que no se han considerado, que no se han ido previendo esos casos, ¿sí? Voy a retroceder en un slide anterior para explicar ese tipo de casos, ¿sí? Voy a suponer acá que tenemos una columna por acá, ¿sí? Voy a suponer que tenemos una columna en este caso, y el diseño quizá, pues acá nos estamos basando en la arquitectura, ¿sí? Fíjense que nos estamos basando en la arquitectura y no nos estamos basando en lo que corresponde en los elementos estructurales, y es por eso que acá, en la imagen que vemos, tratando de justificar, obviamente, se ha desarrollado esa perforación, ¿no? ¿Sí? Y es por eso, porque no se puede realizar una coordinación entre líneas, ¿sí? Fíjense, bueno, acá tenemos otra tubería, una bajante, que está atravesando entre las vigas, entre las losas, si no me equivoco, en la parte superior. Y acá tenemos entre las instalaciones eléctricas, fíjense, en la parte superior se ha colocado una caja de pase que está derivando y de acá se está alimentando, ¿no? Por esta ruta y esta ruta. Y acá observamos cómo se están alimentando. Y obviamente se ha ido dañando acá el elemento estructural, ¿sí? ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces lo hemos ido desarrollando? Y muchas veces me preguntan, ¿y esto por qué sucede? ¿Cómo vamos a construir? O es que al final el instalador, el equipo técnico, ¿qué es lo que dice? Pero los proyectos, el plano me han entregado así, ¿no? ¿Qué plano se le ha entregado de esa manera? Se refiere a que este plano, voy a subir acá al contador, a que este plano quizá le hemos entregado simplemente de esta manera, ¿no? Tú vas a conectar de esta manera, tú vas a conectar de esta manera. No le estamos indicando cómo va a empezar a construir. Entonces, obviamente, pues va a ocurrir este tipo de problemas o este tipo de incidencias porque nos está generando, ¿no? Entonces, para eso empezamos a hacer un levantamiento, un modelo digital para poder evitar esto, ¿no? Porque al final todo esto que estamos observando es un costo que está dirigido hacia quién, hacia el cliente, ¿no? Y ahí vamos inflando lo que son los presupuestos bueno, peor de los casos, pues nos van sometiendo estos costos que deberían tener, ¿no? Sí, pues esto que vamos viendo quizá no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Imagínense que se está desperdiciando, ¿qué cosa? Material, mano de obra, entre otros factores, ¿no? Sí, fíjense, y esto no se va a poder resolver, digamos, de la noche a la mañana, porque tenemos un cronograma que entregar. Y si este elemento que vemos acá, que es una columna, al parecer tenemos de más niveles, podemos observar porque tenemos acá una escalera que conecta a un segundo, tercer, cuarto nivel, dependiendo, ¿no? Este elemento, pues prácticamente que se encuentra quizá entre los primeros niveles,
no cumple con su función, tenemos que cambiar. Imagínense el costo que se va a ir generando por no poder identificar esos problemas, ¿sí? Bueno, en todos los casos que estamos observando acá, ¿no? Porque los elementos estructurales obviamente no se deberían de poder colocar, ¿no? A menos que sea quizá un muro de ladrillo divisorio, pero pues ni así, ¿no? Bueno. ¿Sí? Veamos qué son los modelos MEP o los modelos MEP. Vamos a entender, vamos a ingresar un poco a conocer a qué se refiere este tipo de elementos, ¿sí? Nuevamente, les recuerdo, tenemos una dinámica el día de hoy. A todas las personas que están participando de la transmisión en vivo pueden compartir la transmisión. Tenemos cuatro plantillas que se están otorgando a las personas que realicen ahí los requisitos, ¿no? Que se ha dejado ahí en la primera caja de comentarios, pueden revisarlo y ser acreedores de estas plantillas, ¿no? Listo. Bueno, continuamos acá con la presentación. Bueno, veamos lo que son los modelos MEP o MEP, ¿sí? Esta es una sigla en inglés que quiere decir Mechanical Electrical Plumbing, ¿sí? Que acá lo he traducido, que son mecánicas, eléctricas, plomería, ¿sí? No me estoy haciendo énfasis quizá en solamente una herramienta, sino que cuando trabajamos con modelos BIM, tenemos esa especialidad que son la especialidad de instalaciones, ¿sí? Entonces, de estas instalaciones que estamos mostrando, pues empezamos a hacer ciertas derivaciones, ¿no? Ya les dije en un inicio que en una edificación no solamente tenemos las principales instalaciones que son eléctricas y sanitarias, sino se van derivando muchas, ¿no? Como ser comunicaciones, datos y demás, ¿sí? A eso se refiere estas siglas, ¿sí? Mecánicas, eléctricas, plomería, la que nos facilita para poder trabajar con las instalaciones dentro de una edificación netamente modelado, ¿no? ¿Qué es lo bueno de un modelo MEP o de un modelo BIM? ¿Sí? En este caso, enfocándonos a lo que son las instalaciones, por ejemplo, podemos ver una parametrización, ¿sí? Dentro de un diseño bidimensional, volviendo a tocar, quizá estamos limitados entre generar qué cosas, líneas, textos, números y ciertos valores, por ejemplo, colocar capas, que son los layers, y se puede colocar, no sé, bloques dinámicos, creo, bueno, hasta esa parte yo conozco, pero está muy limitado, ¿no? Está muy limitado esa herramienta para generar estos proyectos, ¿sí? Un modelo BIM, un modelo MEP, cuenta con ciertas parametrizaciones, donde podemos empezar a generar, ¿qué cosa? Generar un modelo integrado de una o más especialidades, ¿sí? En este momento les voy a mostrar acá, tengo un modelo para que podamos entender a qué me refiero modelos integrados de una o más especialidades, ¿sí? Acá tengo un modelo. Este es el software de Navisworks, ¿sí? Este es un modelo federado donde tenemos varias especialidades que se están adjuntando. ¿Qué especialidades? Acá tengo la arquitectura, las estructuras, las instalaciones sanitarias, eléctricas y demás, ¿sí? Hacemos un modelo digital, podemos observar en la parte superior. Yo tengo acá lo que son las instalaciones de HVAC, que ahí se pueden observar, ¿no? Y acá puedo observar la arquitectura, la estructura y demás. Voy a empezar a generar, o bueno, voy a ocultar acá ciertas capas que tengo dentro del modelo para que podamos observar cómo se han ido modelando, cómo se ha ido integrando, ¿no? Porque esto es quizá lo que observamos en una construcción, ¿no? En una edificación, ¿sí? Si ustedes salen del departamento, de la edificación que se encuentran, van a salir y no van a ver nada, ¿no? Solamente van a ver muros, ventanas, las puertas y demás, ¿sí? Es más, si ustedes están observando ahí desde sus equipos, pueden observar que tenemos en las paredes, ¿qué cosa? Tenemos placas, ¿no? Placas que han sido empotradas, ¿sí? Y no podemos observar los conductos que están conectando entre uno o más elementos, ¿verdad? Entonces, es como un sistema nervioso, que son las instalaciones, no los podemos observar. Y es necesario poderlos identificar. Porque habíamos visto es necesario para poder evitar esos problemas que nos podemos generar por no realizar una coordinación, ¿no? Estar pagando de más, dañar los elementos estructurales y demás, ¿sí? Permítanme un momento, voy a seleccionar solamente, voy a apagar los elementos que no deseamos ver. Por ejemplo, estas. Ahí está.
Fíjense, acá tengo las islas. Esta es una edificación. Este es un proyecto de una edificación y podemos observar que es como un sistema nervioso que les había indicado. Obviamente algunos elementos no han sido modelados como ser los conductos de electricidad, pero ahí vemos los sistemas de agua contra incendio, tenemos las bajantes, los tableros, los sistemas HVAC, el sistema sanitario, y podemos ir observando, ¿no? Puede ir escalando, puede ir revisando, ¿no? Esto es, bueno, todas estas especialidades se han ido modelando en base a un proyecto, en este caso en base a la arquitectura, ¿no? Es como cuando íbamos realizando en un diseño tradicional, bueno, realizando en un diseño bidimensional, tenemos el espacio, ¿no? Porque para poder generar un proyecto estructural o de instalaciones, ¿qué requerimos? Necesitamos la arquitectura, ¿no? Y en base a esa arquitectura tenemos los espacios, podemos ir definiendo, ¿sí? Acá con estos modelos sucede de la misma manera, ¿no? No podemos colocar un dispositivo, un equipo, algún accesorio, si es que no tenemos o no contamos con qué, no contamos con con la arquitectura, con la estructura, no vamos a poder alojar nuestros elementos que corresponden, ¿no? Fíjense la cantidad de instalaciones que se va viendo, ¿no? ¿Sí? Y esto es todo lo que quizá no observamos en una edificación, en una construcción misma, ¿no? Porque a veces entramos con lo que son las instalaciones perdón, con las estructuras, empezamos con las fundaciones, con los elementos verticales, con los elementos horizontales, empezamos con la arquitectura y como arte de magia, pues muchas veces lo ven de esa manera y las instalaciones ya aparecen, ¿no? Realizamos los entregables, los acabados y ya simplemente llegamos ahí al ambiente, empezamos a abrir los grifos, a conectar en las placas los tomacorrientes y ya funciona, ¿no? Es porque quizá esta parte no estamos empezando a observar y muchas veces lo toman como la última rueda del camión, indicando que las instalaciones se van a realizar posteriormente, ¿no? Que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, que en realidad es también una parte vital. Imagínense tener un buzón, un shaft, un espacio de una bajante que no pueda caber, que no tenga suficiente espacio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que demoler, hacer modificaciones y demás, ¿no? ¿Sí? O las imágenes que les había mostrado. ¿Por qué? Porque no se está previendo, no se está tomando en consideración las instalaciones MIP, ¿sí? Un dato curioso un dato curioso, entre todas las especialidades de modelado, la especialidad de modelado, de modelador SMEP, son las más requeridas y las más cotizadas en muchos países. Bueno, tanto en Latinoamérica he podido observar que son muy solicitadas y muy requeridas, ¿no? Y mucho más, pues sí, tienen conceptos de diseño. ¿Sí? Entonces, ahí les voy comentando y cómo se va generando, ¿no? Bueno, acá esta herramienta que les estoy mostrando es Navisworks, en el cual estamos empezando a revisar. Algo muy interesante también, que hace un momento les había indicado que tenemos una coordinación que es entre distintas especialidades, ¿no? Voy a retroceder un poco acá. Esta vendría a ser entre distintas especialidades, ¿no? ¿Qué sucede? Tenemos acá las estructuras contra las instalaciones sanitarias en este caso, ¿no? Ahora, también tenemos otro tipo de interferencias que podrían ser, ¿qué cosa? Entre las mismas especialidades. Si no me equivoco, pues más adelante también les voy a estar mostrando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a ubicar un poco por acá, ¿sí? Voy a acercarme. Y contra qué elementos generalmente tenemos estos conflictos o esas incidencias. Generalmente con los elementos que son voluminosos. Por ejemplo, los sistemas HVAC, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo bueno, esto no es un sensor ni nada, tenemos un elemento que ha sido atravesado, acá otro elemento que ha sido atravesado, y acá otro claro ejemplo, voy a acercarme un poco, acá otro claro ejemplo de que tengo un sistema de agua contra incendio con el sistema de HVAC, o creo que es una bandeja, ¿sí? Fíjense, yo puedo observar y puedo empezar a revisar, ¿no? Para que no llegue esto a la construcción, ¿sí? Quizá muchas veces tenemos ese pensamiento indicando de que, bueno, en obra lo voy a solucionar, esto lo voy a colocar más abajo, esto más arriba, o quizá esto lo voy a reducir un poco más abajo, ¿no? Pero, ¿qué sucede si yo tengo en este nivel, tengo lo que es el falso cielo, ¿no? Sí, el falso cielo,
y esto sobrepasa los niveles, ¿no? Esto pasa sobre sobrepasa sobre el nivel que tiene este falso cielo, ¿sí? Y quizá podemos tener un concepto ahí por demás, ¿no? Que el falso cielo lo voy a reducir, no sé, 30 centímetros más por debajo, no pasa nada, ¿no? ¿Y qué sucede si yo tengo ventanales altos, ¿no? Son cosas que lo estoy comentando, son experiencias que he tenido en proyectos, hemos empezado a tener este tipo de ejemplos y al final hemos tenido que empezar a revisar todo el proyecto, ¿no? ¿Sí? Eh, Bueno, a ver, volviendo acá al tema, ¿no? En otro caso, ¿qué se puede dar? Acá, por ejemplo, tenemos este sistema, que puede ser un sistema de elemento, por ejemplo, no sé, una circulación de aire, quizá calefacción, sea caliente, y la tubería que vemos por debajo sea frío. Por el tema de materiales también no pueden estar pegados, ¿no? Quizá podamos decir, sí, uno que vaya sobre otro no puede estar, ¿sí? Hay ciertas normativas que nos van exigiendo, ¿no? Además que estas tuberías de agua contra incendio están sometidas a presión, por lo cual generan también vibración, ¿no? A la hora de liberarse, ¿sí? Entonces son muchos temas que a nosotros nos beneficia visualizar dentro de un proyecto antes de que se pueda ejecutar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Un proyecto que sea realizado, por ejemplo, eh, en un archivo CAD, en este caso, va a ser un poco difícil poder encontrar todas esas observaciones, ¿no? Porque vamos a empezar a dibujar, vamos a empezar a generar líneas y esas líneas no las vamos a poder empezar a revisar, ¿sí? Yo hablo bastante de este tema de coordinación porque generalmente me encargo de realizar este tipo de trabajos, de realizar la coordinación, de generar lo que son, ¿qué cosa? Estas incidencias y notificar para que estos elementos se puedan solucionar. Lo más interesante de estos elementos, de estos modelos que estamos observando, son modelos que almacenan información, ¿no? Y eso es lo que nos dice que es un modelo BIM, ¿no? Que almacena información en el cual nosotros podemos identificar y detectar qué tipo de elementos son, ¿no? Por ejemplo, acá voy a activar lo que son mi tabla de propiedades, ¿sí? Y voy a seleccionar, por ejemplo, acá tengo una bandeja, ¿no? Tengo una bandeja y acá tengo las propiedades que me está indicando de ese elemento, a qué elementos corresponden. Me está indicando que tiene un elemento, tiene una propiedad, tiene un nombre, me dice que es un conducto regular, conducto rectangular, perdón. Me está indicando el icono, fíjense en la cantidad de elementos que me está indicando, incluso me está indicando acá que tiene un material, ¿no? Me dice instalaciones mecánicas, acero al carbón, el archivo, este es el tipo de archivo y se encuentra en el nivel 6, ¿no? Fíjense en la cantidad de información que puedo generar, ¿sí? Voy a cerrarlo acá, esta ventana. Esa información de dónde se va generando, ¿no? Esa generación se va generando desde la etapa de modelado que se está realizando. Si ya tenemos todos los datos, todos los requerimientos o todas las especificaciones técnicas, nosotros vamos a poder reflejar. ¿Para qué nos ayuda? Para poder gestionar, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo esta interferencia que veo acá, ¿cómo voy a notificar a los especialistas? ¿Cómo voy a identificar al cliente o a todos los actores indicando que este elemento se tiene que corregir o se tiene que dar una solución? No puedo decir o generar acá simplemente una captura. A ver, voy a colocar con otro color. Una captura indicando, esto está mal, ¿no? Yo necesito saber datos, necesito saber qué nivel, necesito qué elemento es, necesito saber de qué sección está ocupando esta bandeja, qué peso tiene, ¿no? Y qué fecha si se ha hecho la instalación o quién lo va a realizar. Toda esa información yo necesito para que se pueda dar una solución. ¿Sí? Entonces, estos modelos mantienen una cierta información que han sido generados desde la etapa de modelado, ¿no? Pero bueno, estamos mostrando ahí uno de los alcances que se puede dar con un proyecto, ¿sí? Es bastante amplio este proyecto, fíjense, es demasiado, ¿no? Son muchas instalaciones. Imagínense todas las especialidades que han estado participando dentro del proyecto. A eso se refiere lo que son esta parametrización, ¿no? Los modelos han sido integrados de uno o más especialidades, ¿sí? Como en la imagen observamos, tenemos la arquitectura, las estructuras y estamos empezando a hacer una vinculación entre estas especialidades para que estos elementos puedan ser emplazados uno sobre otro, ¿no? Y así podemos, ¿qué cosa? Detectar estas incidencias más antes que llegue a la obra, ¿sí?
¿sí? A ver, para que se pueda comprender un poco qué sucede si, bueno, hacemos una semejanza, ¿no? ¿Cuál me cuesta, cuál me va a costar menos? Si yo lo voy a construir o lo voy a construir en el modelo, ¿no? Obviamente en el modelo no voy a gastar quizá algo de tiempo, corregir, notificar, pero no estoy gastando qué cosa, no estoy asumiendo los gastos de mano de obra, de materiales en esta etapa, ¿no? No sé si me dejo entender. Para eso utilizamos los modelos de información, los modelos BIM, los modelos, cómo se van generando, ¿no? Sí, bueno, sigamos viendo. ¿Qué también podemos hacer? Podemos empezar a hacer una visualización de modelos, ¿sí? Como hemos empezado a ver, podemos hacer ciertos filtrados de cada especialidad. Podemos filtrar entre especialidades, por ejemplo, de agua fría, agua caliente, sistemas de aire acondicionado, sistemas de electricidad y demás, ¿no? Eso es lo que podemos empezar a realizar dentro de los proyectos, ¿sí? Bueno, sigamos acá con la presentación. Gestión y documentación. No solamente realizamos con un modelo MEP lo que son los modelos tridimensionales o las maquetas, ¿no? Para ello, bueno, hay una teoría que es el desarrollo de los modelos, y en base a ello nosotros generamos qué cosa, aparte de la información de esa maqueta tridimensional, por así decirlo, agregamos lo que es información, ¿no? ¿Para qué generamos este tipo de información? La generamos para que podamos observar o poder extraer qué cosa, lo siguiente, ¿no? Este tipo de información. Por ejemplo, yo tengo ahí en la primera imagen un accesorio que es un toma corriente, me está indicando qué cosa, el voltaje, el wattaje. Yo puedo ir colocando una cierta cantidad de información, y esa información me va a ayudar o me va a servir cuando yo me encuentre en una etapa de modelado, ¿no? En una etapa de gestión, perdón, y de documentación. Es decir, si yo quiero extraer las cantidades de mis tomacorrientes, de mis uniones, de mis conductos, de mis placas o de mis luminarias, yo ya voy a poder empezar a extraer, ¿no? Es decir, un modelo BIM, un modelo no solamente está limitado al diseño o a la maqueta tridimensional, sino podemos empezar a extraer, ¿sí? Y no solamente eso, también podemos empezar a realizar lo que son planos. Fíjense en la imagen, en la imagen en costado podemos observar que podemos generar lo que son los planos, ¿no? Los entregables, ¿sí? Cálculo y diseño y sistemas, ¿sí? Quizás es un tema muy solicitado, bueno, no solicitado, sino que es un tema que muchas veces en foros, personas, profesionales van compartiendo ciertas experiencias o ciertas dudas o inquietudes que se tienen, ¿no? En este caso voy a tocar el software de Autodesk Revit, que es con el software que más trabajamos, es la única que yo manejo, y tengo entendido que ahora ya se tiene también tiene la marca de Graphisoft, con Archicad, creo, ¿no? Pero bueno, en este caso voy a comentar un poco de la marca de Autodesk Revit, ¿sí? Autodesk Revit genera también de una manera lo que son los sistemas, genera también lo que son los cálculos, ¿no? Estos cálculos son, por así decirlo, son por defecto, ¿no? No se vienen acomodando para cada país, no está enfocado para cada país, al igual que los metrados y demás, ¿no? Si las personas que bueno, hay personas que ya han ido manejando los modelos o maneja, me va a dar la razón, ¿no? Porque no está enfocado los diseños o los sistemas en una normativa específica para cada país, ¿sí? Es algo que viene por defecto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar esa información, podemos ir jalando y podemos irlos modificando para que podamos ir trabajando, ¿no? Autodesk Revit, en la disciplina de MEP, viene a ser una de las más desarrolladas entre las demás especialidades, que será arquitectura o estructura, ¿sí? Es una de las especialidades que más se ha ido desarrollando en NEP, que te genera lo que son los cálculos y demás, ¿sí? Tenemos un taller bueno, un taller que lo hemos ido realizando, creo que se encuentra también en el canal de YouTube, donde hemos generado lo que son diseños, ¿sí? Si desean pueden irlo revisando. El día de hoy no nos va a alcanzar tiempo para poder presentarnos, sino otro día entre las semanas sacamos un taller para mostrar este tipo de sistemas
sistemas que se pueden realizar con diseño, ¿sí? Bueno, volviendo al tema, estos sistemas también se pueden modificar y se pueden trabajar, ¿sí? En la primera imagen observamos, ¿no? Que nos está mostrando el flujo, la presión estática, la pérdida de presión entre los conductos de HVAC. Sí, pero para que genere esto, pues no es de manera automática, no solamente modelar, colocar acá los difusores, los conductos, conectarlos y ya te va a generar el programa. No tenemos que empezar a colocar ciertos datos, ciertos parámetros que están alineados en estos sistemas, ¿sí? Y esos pues nos van a permitir trabajar de una manera más confiable con los datos que nos van a ir generando. ¿Sí? Bueno, acá tenemos en este tipo de sistemas, también de la misma manera se genera en la especialidad de instalaciones sanitarias, que es bastante interesante y te va generando incluso los diámetros de las tuberías que se tienen en el modelo, ¿no? En la segunda imagen tenemos, bueno, nos está mostrando muy bien lo que son circuitos, ¿sí? Autodesk Revit tiene una facilidad de poder generar estos aparatos eléctricos. Obviamente no son muy... no son de manera directa, ¿no? Se tiene que realizar ciertas configuraciones desde el sistema para que estos equipos, estos aparatos eléctricos te puedan generar un informe, ¿no? Lo que son las pérdidas, lo que son las cargas y demás, ¿sí? Vamos a ver entre esta semana, si es que tenemos algo de tiempo, sacar un taller en base a este tipo de cálculos, ¿sí? Bueno, Autodesk Revit puede generar de esta manera sus sistemas, ojo, obviamente recalcando que los sistemas o los cálculos que va generando son, que vienen por defecto, ¿no? ¿Sí? Obviamente acá ya se puede corregir de manera manual estos sistemas colocando ciertos parámetros, ciertas funciones, se puede empezar a colocar y se puede empezar a generar los cálculos que vamos deseando, ¿no? ¿Sí? Ya también se puede trabajar con ciertos... Se puede trabajar con con ciertas extensiones, add-ins, que están que son creo que he visto hay de versiones de paga, que son otros que de libre descarga, pueden aplicarlo, que también te funcionan, ¿no? Que también están acomodados en base a la programación y puedes ir generando los cálculos que desees de cada especialidad, ¿sí? Hay otra de las formas de cálculos que me gusta, que es esta, ¿sí? Cálculo y diseño por fórmulas o por tablas, ¿sí? Es en base a los sistemas que se han ido generando, pero ya podemos empezar a integrar como si fuera una hoja de cálculo, una hoja de Excel, ¿sí? Podemos ir colocando ciertos parámetros y acá como observamos en esta imagen, no se nota muy bien, esto es cortesía de nuestro instructor, el ingeniero Adolfo Bejarano, que él es instructor de esta especialidad, ¿no? En el cual se ha empezado a programar, se ha empezado a generar esta tabla, el cálculo de tuberías de agua fría, y ahí tenemos todos los parámetros necesarios y nos van indicando, ¿no? Nos van marcando. Al paso que vamos modelando se va generando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, pues, quizá han escuchado o se ha oído rumores de que, pues, con Revit no se puede realizar. Sí se puede realizar, ¿sí? Solamente tenemos que empezar a ver cuál es el uso que se le quiere dar a un modelo, ¿no? En base por dónde vamos a empezar a partir, ¿no? Obviamente no está, lo repito nuevamente, no está enfocado a que yo lo modelo y ya tengo el análisis, o ya lo tengo configurado, o ya me va a dar el cálculo. No, para eso se tiene que seguir una serie de pasos, ¿no? Se tiene que conocer muy bien el programa y empezar a trabajar. Pero de que se puede, sí se puede, ¿no? ¿Sí? Bueno, que también podemos realizar con los modelos, realizar la coordinación de especialidades, ¿sí? Es lo que hace ratos les estaba mostrando. Acá tenemos dos imágenes. En la primera imagen observamos Navisworks, que es el software que les he estado mostrando hace un momento, en el cual realizamos esas detecciones, ¿no? Como tenemos un modelo federado, se han ido generando un modelo sobre otro modelo, podemos empezar a detectar qué elementos están empezando a chocar, ¿no? Y esto es clave para poder trabajar. Muchas veces me dicen, pero ingeniero, o que si nosotros podemos hacer el modelo directamente, a ver, voy a rayarlo acá un poco, si el modelo lo podemos realizar desde el modelo vinculado, del modelo federado, podemos empezar a trabajar de esta manera, tratando de salvar acá esta viga que no puede llegar, pero hay un tema muy delicado, ¿no? Que el diseño, si a medida que nosotros vamos generando las uniones, porque acá vamos a tener uniones que son
los codos, como acá lo conocemos, van a generar ciertas pérdidas, ¿no? Si esta tubería ha sido diseñada con un cierto flujo, con un cierto caudal, con estas uniones vamos a tener una pérdida, ¿no? Entonces no se puede ir realizando de esa manera. Es un tema muy, muy extenso, esta parte, para poder ir explicando, ¿sí? Pero yo creo que sí se logra entender, identificar estos conflictos que podemos tener antes de llegar a la construcción, ¿sí? Y acá observamos un ejemplo de cómo ya se está previendo, ¿no? ¿Sí? Yo puedo prever, en el caso acá tenemos las fundaciones, si no me equivoco, tenemos acá las vigas de fundación, ya puedo empezar a reforzar ciertos sectores, ¿no? Ya puedo empezar a coordinar con el especialista en estructuras e indicar, yo voy a tener una tubería que va a atravesar en esta porción. Prácticamente los modelos voy a empezarlos a integrar, a federarlo y voy a poder identificar por dónde tengo pases, por dónde voy a empezar a hacer los refuerzos, ¿no? Y con eso evitar esas picaduras, esas demoliciones que voy a tener en la etapa de construcción, ¿sí? Entonces, yo estoy siendo bastante óptimo en este tipo de trabajos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal? También tenemos la coordinación entre subespecialidades, y es lo que les decía hace un momento, ¿no? Yo puedo tener este tipo de conflictos, este tipo de especialidades entre distintas especialidades, ¿no? Estructuras e instalaciones, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Pero puedo tener también entre las mismas especialidades, ¿sí? Que quizá en una vivienda, ¿sí? En una edificación incluso, pues, bueno, en una edificación yo he visto que sí ocurre este tipo de conflictos, ¿sí? ¿A qué me refiero entre subespecialidades? Me refiero a que tenemos conflictos entre las mismas especialidades, ¿no? ¿Qué podría ser? Por ejemplo, si yo tengo una tubería de desagüe, y esta puede ser atravesada o puede estar chocando con una tubería de agua fría, por ejemplo, ¿no? O agua caliente, ¿sí? O agua contra incendio, ¿sí? O quizá gases, entre otras especialidades, ¿sí? A eso nos referimos, no solamente en general contra otras especialidades. Cuando hacemos coordinación de proyectos, en proyectos bastante grandes, en hospitales, aeropuertos, de este tipo de infraestructuras, generalmente se tiene este tipo de conflictos, ¿no? Y se necesita un coordinador para cada especialidad que va a estar inmerso en haciendo control, ¿no? Para que no tengamos esos problemas, ¿sí? Imagínense que las bandejas ya se hayan hecho prefabricar, que los conductos de HVAC ya han sido prefabricados, y a la hora de ejecutar tenemos ahí las tuberías que están siendo atravesadas, que están siendo perforadas, estos elementos. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que llevar nuevamente al especialista, donde van a hacer la prefabricación de estos elementos y corregirlos, ¿no? Pero esto no es un conflicto entre las especialidades que comúnmente tenemos entre la arquitectura y la estructura, sino son entre las mismas especialidades, ¿sí? Esto ocurre más que todo, bueno, yo he visto entre las especialidades de sanitarias y especiales, ¿no? ¿Sí? Me refiero entre agua contra incendio, sanitarias, desagües, gases medicinales, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque un especialista no se va a encargar de todo esto, ¿no? Quizá la parte de sanitarias va a ser un ingeniero sanitario, la parte de agua contra incendio lo va a ser otro especialista y otro especialista, ¿no? ¿Para qué? Para agilizar el trabajo. Pero a la hora de poderlo federar o poderlo coordinar, nos vamos a encontrar con esos problemas, ¿sí? Pero tenemos que darle una solución para que para que este proyecto pueda llegar a la construcción, que es el objetivo de la coordinación, ¿no? No solamente tener el proyecto tridimensional, ¿sí? Obviamente que he visto proyectos que a raíz de las instalaciones se han ido modificando, ¿no? Y se ven muchas modificaciones, incluso hospitales he visto que ya se tenía definido, ya se estaba construyendo, pero a la hora que se han empezado a hacer el diseño de las instalaciones o ya se han empezado a modificar, que quizá el conducto, digamos, suponiendo que los conductos de aire acondicionado tienen que incrementarse en la sección, estas mismas ya no caben en un cierto espacio, que se tienen que demoler, se tiene que dar espacio, y la arquitectura puede ir variando, ¿no? Como un ejemplo que les había indicado, si tenemos un buzón, una bajante, un shaft que ha sido destinada con un cierto espacio, y posterior a estos cambios de diseño se va a ampliar esta sección, e imagínense, ¿no? ¿Creen que la arquitectura no va a cambiar? Sí va a cambiar, la estructura sí va a cambiar.
¿sí? Es por eso muy importante tener en cuenta que las instalaciones sí o sí se deben empezar a corregir, ¿no? Y con estos modelos MEP ya podemos controlar, podemos evitar esos posibles cambios que se van a ir generando, ¿sí? Acá podemos observar, si no me equivoco un poco, ¿dónde está? Voy a cambiar acá de color. Acá, fíjense, tengo ciertas bajantes, fíjense, ciertas bajantes, ¿no? Imagínense que acá, esta bajante que observamos acá, bueno, que yo que lo estoy remarcando, tuviese una sección mínima, ¿no? ¿Sí? Pero el especialista nos dice que estos conductos se van a incrementar, ¿sí? ¿Por dónde va a pasar? Si acá tenemos la losa, el falso techo, que ya han sido generados, no puedo utilizar ese espacio porque no entra. Yo voy a tener que cambiar las demás especialidades igual, ¿no? ¿Sí? Y es mejor que cosa, nuevamente, ¿sí? Manejarlo, ver estas modificaciones antes de construirlos o cuando ya estén construidos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí creo que es bastante obvio que podemos controlarlo mejor con el modelo IMO. ¿Sí? Y bueno, uno de los objetivos es este, ¿no? Llegar, ¿sí? Aunque no me crean, pues los proyectos de una edificación, hospitales, llevan varias especialidades, ¿sí? Más que todo en los falsos techos, donde generalmente, como lo llaman plenum, se encuentran almacenados estos conductos, ¿no? Estos conductos, ¿sí? Y ahí tenemos, si ustedes se fijan en los bancos, en las edificaciones, quitan lo que son esos paneles de los falsos techos, van a observar un montón de instalaciones que están ahí colgadas, ¿no? Que están adosados y demás. ¿Sí? Pero bueno, todo ello tenemos que empezar a conocer, ¿sí? ¿Para qué? Nuevamente, para evitar esos posibles gastos o posibles costos que van a incrementar el proyecto en la etapa de construcción, ¿no? Y nosotros como profesionales, obviamente, tenemos que demostrar, tenemos que ser bastante eficientes en base a lo que estamos sugiriendo, ¿sí? Bueno, continuemos con la presentación. Voy a cerrar acá el contador. Usos BIM con modelos MVP. Sí, dentro de este campo que les estoy mostrando, pues me he saltado quizá lo que viene a ser un modelo BIM, bueno, desglosar todo esto, que simplemente es agregar, agregar a estos conceptos la información, ¿sí? La información. Bueno, como es un taller de modelado MEP, pues vamos a concentrarnos en esta especialidad. Vamos a ver ahora los usos BIM con modelos MEP. En realidad tenemos varios usos, ¿sí? Nos vamos a explicar acá a qué se refiere estos usos, ¿sí? Acá yo tengo una cantidad de usos que lo hemos ido extrayendo. Podemos tener entre varios usos, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Sí? Muchas veces cuando hacemos un proyecto, tenemos un cliente que nos indica, ¿no? Pues ahí ya saliéndonos un poco de contexto, ¿cuál es, bueno, un ejemplo de los casos que se presentan en el desarrollo de estos modelos? Muchas veces nos dice el cliente que quiero que se pueda realizar mi casa, no sé, la edificación y quiere invertir en lo que nosotros vamos a ofrecer como un proyecto, ¿verdad? ¿Sí? O quizá pues puede venir un especialista y nos dice, miren, necesito simplemente que quiero realizar el modelo de sanitarias porque necesito verificar si ese elemento tiene algún problema con los elementos adyacentes dentro de mi proyecto, ¿no? Pueden ser cosas que se pueden ir generando. Un uso de modelos BIM puede ser las siguientes. Voy a leer acá de los usos que he podido generar o que he podido extraer por el espacio. Uno, por las condiciones existentes, ¿no? Sí, que puede ser un uso. Es decir, si yo tengo ahí toda la edificación, voy a empezar a ver, ¿no? Para cuáles van a ser los elementos que tengo hacia que han sido hospedados, en este caso, como les explico. Acá con la imagen me voy a ayudar un poco. Fíjense, tengo acá las instalaciones. Con esto yo ya puedo verificar la cantidad, la densidad de conductos que tengo dentro de una edificación, ¿verdad? Yo puedo empezar a clasificar qué tipo de elementos han sido modelados y qué tipo de elementos van a llegar a un cierto punto, ¿no? Un ejemplo, yo puedo indicarle a mi arquitecto o a la especialidad de la arquitectura, puedo indicarle que tengo algunas bajantes que van a terminar en la parte superior con los chillers y necesito un espacio de ventilación y demás, ¿no? Entonces yo puedo utilizar un modelo, es uno de los usos, ¿no? Puedo realizar estimación de costos, obviamente, porque ya puedo controlar, ¿no? Cómo se
a construir mis modelos. Puedo hacer la secuencia constructiva, puedo realizar la programación zonificada, el análisis de sitio, evaluación de diseños, diseño de especialidades, el análisis lumínico, el análisis energético, el análisis mecánico, evaluación LEED, validación de normativa, coordinación tridimensional, puedo generar los ASBIL, análisis de sistema, puedo prevenir riesgos, entre otros elementos, ¿no? Entonces, un modelo BIM nos ayuda. En este caso estoy generalizando a todas las especialidades que se van involucrando, ¿sí? Pero un modelo BIM, de la misma manera podemos involucrar y va participando y vamos utilizando estos usos que se van a dar, ¿no? Y volviendo a lo que les dije hace un momento, un cliente muchas veces nos pide de esta manera, ¿no? Para salirnos de acá, de esta lista que les he presentado. Uno de esos ejemplos podría ser lo siguiente, ¿no? El cliente me puede decir que quiere un modelo de instalaciones sanitarias para realizar la coordinación de especialidades, ¿no? Quiere ver si choca con las vigas, con las columnas, o con los muros, o con las cimentaciones, ¿sí? En ese caso, pues yo puedo realizar un modelo sin considerar los metrados o los presupuestos, ¿no? Solamente tengo un modelo para que realice la coordinación, una maqueta virtual de mis instalaciones, ¿no? Por ejemplo, esto es un uso, ¿sí? O puede ser que el cliente me pueda decir, necesito sacar los presupuestos de las instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces yo voy a generar, ¿qué cosa? Mis cómputos métricos, voy a generar, voy a solicitar los costos y voy a generar los presupuestos, ¿no? Eso también es un tipo de uso y yo puedo realizar ese tipo de usos con estas especialidades, ¿no? No solamente con la arquitectura o la estructura como comúnmente lo podemos ir viendo, ¿sí? Bueno, sigamos observando, bueno, sigamos viendo un poco de los usos que tenemos, ¿sí? Acá tenemos estos beneficios que nos generan estos modelos BIM, ¿sí? ¿Qué cosa? Mejora la predictibilidad de los proyectos en términos de costos y plazos, ¿sí? ¿Por qué los costos y plazos? Sí, hace un momento les estaba mostrando un diseño en CAD donde tenemos ciertas referencias, ciertos símbolos, ciertas líneas, ciertas líneas que nos dicen un cierto tramo que va incurriendo por un cierto sector, ¿verdad? Este tipo de elementos, pues, ¿cómo empezamos a generar nuestros cómputos métricos de estos elementos? Generalmente empezamos a seleccionar esas líneas o esos trazos y empezamos a generar lo que son las mediciones, ¿no? Lo que son los metrados. Y empezamos a tabular en una hoja de cálculo y esto entregar, ¿no? O obtener las cantidades de nuestros elementos, ¿sí? Acá voy a utilizar esta misma imagen, voy a rayarlo acá. Algo muy crítico, que quizá en las instalaciones sanitarias no es lo mismo, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos las instalaciones voy a rayarlo acá, instalaciones eléctricas, ¿sí? Voy a colocarlo acá, simplemente estos dos ejemplos. Acá tengo un toma corriente, de esta manera lo voy a simbolizar, ¿sí? Cuando tenemos un plano eléctrico, lo que nos indican es esto, ¿no? Que es un conducto que está por la parte, por el piso, ¿sí? Y nos dice que atraviesa pues 3 cables, ¿no? Pero, ¿cómo sacamos los metrados o los cómputos métricos de estos elementos? Es algo complicado, ¿por qué? Porque estos elementos no se pueden cuantificar, ¿no? Yo no voy a colocar mis tomacorrientes voy a colocar una cierta altura, ¿verdad? Yo no puedo considerar que este conducto, es la longitud que va a ser de mis cables, de mis tubos conduit, no va a ser las mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo generar? ¿Y cómo se hacen los proyectos? ¿Se han empezado a consultar? ¿Cómo realizan? ¿Sí? En algún foro entre profesionales de esta área, pues yo también soy electricista, habíamos conversado todo esto, pues se llega a un criterio de que selecciono los arcos, tengo una longitud y empiezo a colocar el porcentaje de desperdicio más de las alturas que se van a tener, ¿no? Pero es un cálculo que no se puede medir, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo mis tomacorrientes que se encuentran a 0,40 de altura del piso terminado, del piso terminado, y el conducto puede venir por 2 lados, ¿no? Puede venir por el piso, que tengo una altura, quizá va a ser de 0,40, 0,45, 0,50,
cuenta que va a tener mi conducto, ¿no? De la conexión. Pero ¿qué sucede si va a descender del falso techo hacia la parte inferior? La altura quizá va a variar entre 250, 240, ¿no? Entonces imagínense, esa cantidad de metrados que yo voy a generar, ¿será exacto? ¿Será válido? Pues obviamente que no. ¿Por qué? Porque estos elementos no se están considerando esas alturas, no se están considerando si tenemos vigas, si tenemos algunos desniveles y demás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos generar? No se puede generar. Un dato, bueno, eso es un ejemplo en instalaciones eléctricas como puede ser. Quiero que se pueda entender muy bien estos beneficios que estoy empezando a explicarles, ¿sí? La mejora mejora la prioridad de los proyectos en términos de costos y plazos, ¿no? Porque, a ver, voy a hacer otro ejemplo acá mismo. Voy a empezar a rayar. ¿Qué sucede si yo tengo acá? Voy a colocar, esta es una viga, ¿sí? Suponiendo que esta es una viga transversal, en este caso, y tengo acá una tubería que está atravesando, ¿no? Que quizá el diseño me está indicando que viene de esta manera, ¿no? Muchas veces viene de esta manera. ¿Por qué? Porque nos basamos en el diseño arquitectónico y no consideramos que tenemos vigas ni nada, ¿no? Pero sí se tiene. En este caso sí viene a ser una interferencia. Ahora, ¿qué sucede si yo voy a realizar mis cómputos métricos en base a este dato? Yo voy a tomar este extremo, voy a acotarlo acá, ¿sí? Para que se pueda comprender un poco mejor. Voy a acotarlo y acá yo tengo una cierta longitud, ¿no? Yo voy a indicar que tengo una longitud. Esta longitud voy a figurar, voy a indicar que es la longitud de mi tubo en tal sección, ¿no? En tal sección. Pero tenemos este conflicto. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener una corrección, ¿sí? Suponiendo que ya se ha verificado que acá se va a incrementar la sección de la tubería y demás, voy a tener esta forma, bueno, va a ser de esta forma la que se va a corregir nuestro conducto, ¿sí? Sin lastimar nuestra viga, ¿sí? Sin lastimar, sin perjudicar la viga. Y esta longitud que habíamos visto, a ver, ¿dónde está otro color? Esta longitud que habíamos visto será la misma longitud que se tiene con la longitud L1, por así decirlo. Acá tengo L2, es diferente, ¿no? Es diferente, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos a que mejora el proyecto entre costos y plazos. Obviamente, si yo tengo una longitud 2 que va a ser mayor, el costo va a ser mayor, ¿no? Sea por 20 centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros, que se va a incrementar la longitud, sí es considerable, ¿no? Quizá algunos dirán, pero es 20 centímetros nomás, que es 50 centímetros nomás. Imagínense de toda una edificación de 15 niveles, no sé. Estos 20 centímetros que estamos despreciando quizá ya no van a ser simplemente 1 metro, 2 metros, quizá van a ser 40 metros y demás. Y eso es considerable, sí es considerable. ¿Y cómo hacemos los presupuestos, no? Y es donde se va esas modificaciones. Es porque no controlamos, no justificamos, ¿sí? Porque en un diseño, en un diseño bidimensional, simplemente agarramos, acá voy a rayarlo, ¿sí? Voy a rayarlo acá, ¿sí? Suponiendo que esta es una vista en planta y tengo acá, voy a colocar acá, un inodoro suponiendo, ¿sí? Y que posiblemente acá yo tengo una bajante, ¿no? Una bajante. Estoy haciendo una suposición, ¿no? Yo tengo acá, no sé, que viene acá mi tubería de desagüe, y acá me dice incluso, ¿no? La pendiente y demás, ¿sí? Pero no estoy considerando que tengo acá vigas y demás, o tengo que recorrer, ¿no? Yo simplemente estoy imaginando que es esta la cantidad de elementos o de conductos que estoy empezando a utilizar, y no estamos empezando a ver esto, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera se va jalando. ¿Cuántas veces hemos ido generando nuestros presupuestos? Quizá de esta manera, ¿no? Nos hemos ido trabajando. Y es ahí donde se encuentran esas modificaciones, ¿sí? Y los que han estado en obra quizá han participado de estas instalaciones. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces el constructor, cuando está ejecutando, sacamos los cómputos métricos y yo puedo indicar que en este tramo voy a tener, por ejemplo, quizá voy a tener acá un codo, acá otro codo, me refiero a esas curvas, y simplemente ya tengo 2 codos acá, en este espacio, ¿sí? Pero a la hora de instalar voy a utilizar acá un semicodo, una Y, necesito acá algún otro accesorio. ¿Eso dónde se ve? Lo sabe el instalador, ¿no? La persona que realmente está instalando, él al final nos va a decir, mira ingeniero, mira arquitecto, no van a entrar solamente 2, van a entrar 5. ¿Sí? Pero tu presupuesto ha estado con 2, ¿sí? Y esos 5, ¿dónde van a ingresar? Porque van a ingresar acá, tengo un semicodo, tengo que hacer un empalme, acá tengo una viga que está viniendo en este sentido, entonces tengo que hacer un doblez, ¿no? Es una suposición, obviamente, ¿no? Si empezamos a profundizar, pues vamos a empezar, bueno, vamos a demorar, ¿sí? A eso nos referimos a que mejora la calidad del diseño, ¿sí? Mejora la calidad del diseño
en el análisis, ¿no? Acá como podemos observar, ¿no? Son cómo se va a construir. Y obviamente, pues la persona que está empezando a realizar este tipo de diseños tiene que construir este tipo de procesos, ¿no? Yo no puedo colocar, obviamente sigue con una línea y eso conecta y ya. Tengo que tener esos criterios de construcción, ¿sí? Algo que muchas veces he visto y me gusta, lo confieso, es cuando hacemos revisión de proyectos, tenemos ahí el espacio, por ejemplo, acá, no sé, el dormitorio uno, el ingreso, el corredor. Soy mal diseñador arquitectónico, como podrán darse cuenta, ¿sí? Suponiendo que acá tengo lo que son los servicios, ¿no? Lo que son los servicios, lo que son los servicios higiénicos, ¿no? Los servicios higiénicos, ¿sí? Acá tengo, no sé, pues esto puede ser un ambiente, el closet. Y acá tengo lo que viene a ser el espacio de los chaf, las bajantes, acá lo llamamos chaf, no sé cómo lo llaman en su país, si no, pues me van ahí avisando, o si no, me van escribiendo para que yo pueda aclarar un poco, ¿sí? Acá tengo lo que son las bajantes, ¿sí? Muchas veces dejamos un espacio y para ahí se va a hacer. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo necesito entrar a una etapa de mantenimiento, ¿no? ¿Sí? Necesito, qué sé yo, que la tubería se ha dañado, que necesito incrementar otras tuberías, una tubería de ventilación y demás. ¿Sí? Quizá yo puedo decir, ya, acá tengo espacios, ¿no? Tengo espacios, ¿sí? Es algo que muchas veces lo voy revisando y muchas veces vamos chocando ahí entre ideas, ¿no? Yo tengo acá tuberías, ¿no? Tuberías. Sí, yo tengo acá tuberías y ya he ido bajando, tengo bandejas y demás. Ojo que también tengo que ver, ¿no? ¿Qué tipo de conductos estoy colocando para qué tipo de especialidades, ¿no? Sí, imagínense, yo puedo utilizar la especialidad de comunicaciones que son sensibles a humedad, entre otras cosas. Tengo que ver todo eso, ¿sí? Y algo que siempre voy ahí conversando, ¿cómo yo hago mantenimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Por dónde voy a ingresar a este espacio? ¿Será posible que el hecho de que ingresen los tubos voy a poder manipular, va a poder ingresar? No quiero decir que una persona ingrese, ¿no? Ahí que circule, no, sino que pueda tener esa maniobra de manejar, aunque sea una herramienta, de utilizar alguna, imagínense que está haciendo sujeción entre las paredes y necesita colocar ciertos tornillos, ciertos pernos, ciertas abrazaderas, ¿sí? ¿Y cómo va a manipular su herramienta? ¿Cómo va a poder tener esa libertad? ¿Sí? O si va a ingresar las instalaciones de gas, ¿sí? Imagínense. Entonces, ¿será correcto lo que estamos haciendo? Y si esto ya está en la construcción, ¿qué hacemos? Los proyectos vienen así, de esa manera. Muchos de los proyectos hemos tenido que invertir por este tipo de casos, en hospitales, en edificaciones, más que todo, y siempre vamos rebotando de esta manera, ¿no? Y me dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué necesitas de espacio? Y a veces siempre les digo, a ver, ingresa ahí con una herramienta y verifica si se puede hacer algún mantenimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? He tenido la suerte de participar en proyectos hoteleros en donde las personas, ha habido casos, no quiero decir todo, algunas personas, eh, no sé cómo lo hayan hecho, pero por el inodoro, pues empezaban a botar lo que son las toallas de secar, ¿sí? Y se quedaban construidas acá en los tramos, ¿no? Construidas los tramos. Obviamente podía ser realizado y se tenía que empezar a extraer este tipo de casos, ¿no? Entonces, que se tiene que perforar, extraer, cortar, son cosas que pueden suceder, ¿sí? Y se tiene que ver la manera de poder extraer, ¿no? Imagínense que todo esto esté sellado y por dónde van a empezar a trabajar, ¿no? ¿Sí? Voy a colocar acá como si fuese en un alzado, ¿sí? Suponiendo que pues por alguno de estos niveles yo tengo los conductos y pues los desagües ya no van saliendo, ¿no? Porque ha sido obstruido. ¿Y cómo yo sé por dónde ha sido generado o dónde está esa obstrucción? ¿Sí? Porque de acá también tengo lo que vienen a ser ciertos ramales, ¿no? Ciertos ramales, ¿sí? Ciertos ramales. ¿Y cómo sé por dónde se está obstruyendo, ¿no? Que puedo verificar acá, ¿no? Si he hecho agua, ya, pues sí, perfecto. Si he hecho agua, está perfecto, ¿no? Entonces yo puedo saber un tramo, ¿no? ¿Sí? Son cosas que sí suceden. Bueno, yo les comento porque a mí me ha pasado, ¿no? Y como nos hemos ido empezando a la solución, pues los hemos empezado a verificar, ¿no? Pero eso ha sido pues hace bastante tiempo, hace 5 o 6 años atrás, ¿sí? Y con esa experiencia, pues ya puedo realizar un mayor control, exigiendo, pues aplicando esto, ¿no? Que quizá algunas normativas no te van a decir, ¿no? Que si se mete este tipo de elementos o este tipo de casos, no, sino ya se tiene que ir verificando. Y muchas veces, pues el constructor tiene más experiencia, ¿no? Y les va a decir, mira arquitecto, mira ingeniero, acá vamos a colocar, por ejemplo, no sé, esta tubería no va a venir de esa manera, ¿no? Ya sea, bueno, estoy hablando un poco más de diseño, ya colocar acá ciertas variaciones para que no empiece
a hacer acá para que no tenga ese efecto por golpe, no se vaya a deteriorar el elemento o el material, ¿no? Son muchas cosas, son muchos elementos. Como les dije, no son muy considerados en un proyecto tradicional, por así decirlo. Pues lo digo así porque ¿qué estamos acostumbrados a hacer? Agarramos el CAD y decimos, ya, por acá viene un tubo, por acá viene otro tubo, y acá empalmas con esto, acá empalmas con esto, y listo. Y este plano, este proyecto es el que se le da a quién, al constructor, ¿no? Se le dice, mire, señor plomero, se tiene que hacer esta instalación y por acá va a ser la bajante y se tiene que empezar a trabajar y espero que no haya daños ni demás, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el instalador? Generalmente, bueno, en mi país, en la mayoría de los proyectos que he participado, se le da por producto, ¿no? Por volumen o por avance, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Empieza a agilizar, ¿no? ¿Sí? Si es que no está el supervisor de las estructuras, el residente, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a picar las vigas, ¿no? Que va a empezar a picar, ¿sí? ¿Y qué les va a decir? Les va a decir, pero mira, había esta viga que yo tengo que avanzar y que no tengo más accesorios, más uniones para dar una vuelta, que tampoco el flujo de agua no va a circular, ¿no? Que quizá un sistema a presión sí puede circular por la cantidad de uniones que va a tener, pero un sistema de desagüe que está sometido a gravedad no se puede, ¿no? No va a poder subir los flujos no se van a poder, no van a poder dar la vuelta, no se va a crear un sifonamiento y demás. ¿Sí? Espero se haya podido entender esta parte. Mejora la calidad de diseño a través del ciclo de análisis efectivos, evidentemente, porque ya empezamos a hacer una integración entre las demás especialidades, ¿no? Mejora la efectiva de la prefabricación a través de predecir las condiciones de obra. ¿Sí? Me refería hace un momento hacia las bandejas de cable, por ejemplo, los conductos de HVAC, ¿sí? Muchas veces los hacemos fabricar, ¿no? Viene el instalador y empieza a medir y empieza a trazar y empieza a exigir los planos y tenemos un prefabricado, ¿no? Si yo tengo acá, nuevamente voy a colocar acá las vigas, como ejemplo, si yo tengo ahí las vigas y tengo mis conductos de HVAC, los de HVAC, ¿qué van a hacer? Van a venir por acá, los conductos, y van a empezar a hacer quizá este tipo de quiebre, ¿no? O bueno, con un cierto grado de inclinación, ¿sí? Más o menos así, para que se pueda comprender. Y acá, ¿no? Entonces, ¿cuál estaría ingresando en la etapa de prefabricación? Estaría ingresando todos estos, ¿no? Todos estos elementos, estas uniones, todos estos elementos. ¿Sí? A eso me beneficia. Pero si yo le presento un plano simplemente de la arquitectura y no va a considerar estos elementos, el especialista lo va a hacer directo, ¿no? O si tengo en este otro sentido, que también sucede muy a menudo, en este otro tipo de casos, otro conducto o otra bandeja, ¿qué voy a hacer? ¿A cuál voy a dar prioridad, no? ¿Cuál voy a subir? ¿Cuál voy a aumentar de nivel o voy a disminuir? Tendría que ver, ¿no? Y hay algo muy importante ahí, no es cuestión simplemente de subir, aumentar o no. El tema de costos, ¿no? ¿Sí? El tema de costos, ¿no? Obviamente, si a mí me conviene que esta viga sea invertida o el sistema estructural sea diferente y que no lleve una viga, tengo que ver el tema de costos, ¿no? Y es ahí, para eso que nos es útil utilizar un modelo BIM para que podamos tomar decisiones, ¿sí? Porque tenemos acá una información antes de que llegue a qué? Al proyecto de construcción, ¿sí? Fíjense que es bastante interesante lo que estamos comentando, ¿no? Bueno, mejora la prefabricación, mejora las efectividades en obra a través de visualizar la planificación del proyecto de construcción, ¿no? Evidentemente, tenemos acá, fíjense, un diseño, ya podemos visualizar, ya podemos saber, podemos identificar, ¿no? Entre todos los especialistas, qué sistemas tengo, qué elementos de estructura están atravesando, ¿sí? Y hace un momento les indicaba, ¿no? Por el tema de materiales, que siempre va ocurriendo. Si yo tengo un elemento, por ejemplo, que este elemento que voy a remarcar acá, que es de desagüe, suponiendo que es de desagüe, porque no sé si es de desagüe, acá tenemos un elemento que está muy cercano, ¿sí? Lo voy a rayar ahí con rojo, que es bastante cercano, suponiendo que este es un elemento de agua caliente, ¿no? Y por más que sea tricapa o las capas que vaya a llevar este elemento, ¿qué puede generar? Puede generar una dilatación entre estos elementos, ¿no? ¿Sí? Y este elemento puede empezar a dilatarse, puede deformarse, y en un determinado tiempo lo que va a ocasionar va a ser una fuga quizá, ¿sí? Entonces, todo eso me ayuda a ver un modelo BIM, ¿no? Me empieza a ayudar a detectar, ¿sí?
Espero no se haya muy raro. Nosotros, bueno, generalmente en los cursos, en los programas que enseñamos, siempre vamos aplicando con proyectos de construcción, ¿sí? De esta manera, para que puedan entender y podamos intercambiar opiniones, ¿no? ¿Sí? En algunos de los casos. Todos estos ejemplos que les estoy comentando son casos que yo he visto, que yo he ido trabajando desde que era constructor, proyectista, ahora que ya me encargo de hacer gestión y coordinación de proyectos, pues las vamos manejando de esta manera, ¿no? Para que yo pueda tomar esa decisión de indicar, esto no va de esta manera, ¿no? Porque este elemento tenemos y pueda solicitar que al diseñador cambiar de dirección, ¿no? ¿Sí? Imagínense, es todo un proceso, ¿no? Es por eso que en los cursos, en los programas que vamos dictando, siempre vamos mencionando este tipo de casos, ¿sí? Por la experiencia que tenemos en proyectos manejando, ¿no? Bueno, a ver, sigamos acá con la presentación. Bueno, hemos llegado casi a la parte final. Vamos a mostrarles algunos proyectos que hemos ido realizando, modelos MEP en proyectos de construcción, que vendría a ser parte del tema, ¿no? Pero era bastante necesario indicar todo esto que hemos ido explicando. ¿Por qué? Porque no solamente ese concepto que muchas veces he escuchado, que es un modelo 3D, que es un modelo bonito, o que simplemente es moda, que es más, pues muchas veces lo he ido escuchando, es necesario conocer cuáles son los fundamentos, ¿sí? Modelos MEP en proyectos de construcción. Estos modelos MEP se pueden aplicar en varias tipologías. En este caso les voy a mostrar de algunos proyectos que hemos participado y algunos proyectos pues, que no podemos mostrar por tema de confidencialidad, ¿sí? En edificaciones, hospitales, en minerías, unidades educativas, naves industriales, ¿sí? En este caso simplemente les voy a mostrar lo que es Navisworks, que estamos observando, para que vean el alcance que se ha ido manejando, ¿sí? Bueno, acá voy a aperturarlo. Si tuviesen alguna consulta, alguna duda, por favor pueden ir dejando ahí sus comentarios, así para poder mm, eh, ayudarles con las inquietudes que tengan. Recuerden que a todas las personas que están participando, estamos regalando plantillas MEP de los proyectos que se han ido generando, y tienen que llenar un formulario, ¿no? Tienen que compartir y demás. En el primer comentario se encuentra el enlace o las condiciones, los requisitos para obtener estas plantillas, ¿sí? Bueno, a todas las personas que están participando del programa, obviamente, pues se nos va a otorgar, ¿no? Enseguida vamos a hablar parte del programa, ¿sí? Todavía, pues, no hemos acabado. Bueno, quiero presentarles lo siguiente. Bueno, este proyecto que ya les había mostrado hace un momento es una edificación la cual tiene bastantes instalaciones, ¿no? Esto aplica a lo que son las edificaciones, ¿no? Una edificación bastante grande. Quiero mostrarles acá, tenemos otro proyecto que es, a ver, vamos a ver, tenemos acá un hospital. Que no, está actualizando, ¿sí? Les recuerdo que pueden ir dejando sus comentarios, las dudas que tengan, y no se olviden de llenar a las personas que están participando en la transmisión los comentarios o llenar ahí el formulario para que se los pueda enviar el día lunes las plantillas, ¿sí? Vía correo. Obviamente ahí están los requisitos, ¿no? Que es compartir la transmisión en vivo. Bueno, acá tenemos un hospital. Este es un hospital que se ha ido modelando. Solo se encuentran algunas especialidades, pero quiero que observen cuál ha sido la magnitud de los proyectos de instalaciones que se ha ido modelando. En este caso, solo de instalaciones sanitarias y eléctricas, si no me equivoco, ¿sí? Voy a esconder acá un momento estas especialidades de la arquitectura y las estructuras. Listo. ¿Sí? Voy a bajar un poco. Este es un hospital, si no me equivoco, que es un proyecto, no puedo asegurar si se está construyendo, pero es en la ciudad de Potosí, acá en Bolivia, y observen la cantidad de instalaciones que se tiene en este proyecto. Ahí se encuentran las luminarias, tenemos el sistema de agua contención, si no me equivoco, tenemos las instalaciones sanitarias, ahí están los inodoros, ¿sí? Y esto es a lo que me refería hace un momento, ¿no? Fíjense, a que modelamos cómo se construye y construimos cómo se modela, ¿no? ¿Sí? Ahí están los conectores, ahí están los tomacorrientes y está alimentando elemento por elemento, ¿no? Y con eso yo puedo tener una cantidad exacta de mis modelos, ¿no? ¿Sí? Fíjense la cantidad de elementos que tiene
este proyecto, más que todo en instalaciones, ¿sí? Voy a seleccionar un momento, fíjense, esto es mucho, ¿no? Voy a activar un momento las estructuras para que se pueda observar un poco, ¿sí? Ahí está. Visualmente ya puedo identificar dónde tengo elementos estructurales y puedo empezar a corregir, ¿no? Bueno, esta no es la manera, no es la manera de hacer una coordinación, pero visualmente sí me ayuda, ¿no? Sí puedo empezar a revisar qué proyectos, qué elementos tengo que han sido, que están chocando, que tienen ciertas incidencias. Fíjense que acá los especialistas han generado un doblez para evitar el choque entre nuestros elementos, ¿no? Y con esto yo puedo justificar o puedo hacer un control y seguimiento del proyecto, de la ejecución que se está realizando y puedo indicar, ¿no? Que este elemento pues está chocando y le puedo decir al especialista, al instalador, mira, acá no vas a chocar, ¿no? Acá tengo una viga, bueno, una columna y tienes que generar esta manera, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, es un uso que le podemos dar. Acá tenemos lo que son los tableros que se están conectando de un nivel a otro nivel, ¿no? Para que puedan observar. Ahí está, ahí se encuentran las instalaciones, ¿sí? Las otras instalaciones no se encuentran acá, pero de la misma manera han sido integradas, ¿no? Veamos quiero mostrarles otro ejemplo, que es uno de los ejemplos bueno, último de los trabajos que hemos ido realizando con el marco AC Project, que es en la empresa donde trabajo, ¿sí? Este es un proyecto que lo hemos realizado, es una nave industrial, Y bueno, de acá pues podemos observar que tiene las estructuras, tiene la arquitectura y demás. Esto lo hemos realizado entre dos países. ¿Sí? Voy a ocultar igual esas especialidades para que podamos observar. Permítanme mostrarles un poco sobre las instalaciones. Voy a esconder solo las instalaciones. Fíjense, tenemos instalaciones eléctricas, sanitarias, comunicaciones, gas y mecánicas. Es un proyecto bastante grande, ¿sí? Hay algunos elementos que están, bueno, que quizá no tenga sentido, bueno, pueda figurar como que estuviese en vano. Acá tiene unos pozos, ¿sí? Como hemos escondido esa especialidad, pues por eso no se puede notar, ¿no? Bueno, vamos a ingresar acá en modo paseo y vamos a ir, quiero que vean un poco de la magnitud de instalaciones que tiene este proyecto, ¿no? Fíjense. Y estos son modelos MEP, ¿no? Ahí están las luminarias, los tomacorrientes, las especialidades, fíjense. Esto es lo que no observamos dentro de las oficinas, dentro de las viviendas. Ahí están los sistemas HVAC, las luminarias. Acá tenemos el cuarto del guardia. Esto vendría a ser la estructura, el galpón. Voy a activar acá las estructuras para que podamos observar para que podamos ubicarnos un poco, ¿no? Porque quizá está flotando, no se entiende muy bien, ¿no? Permítanme un momento. Voy a colocarle una cierta transparencia. Listo. Fíjense. Ahí tengo las estructuras y por la parte superior podemos observar, ahí se encuentran las luminarias y todavía se encuentra el sistema de agua contra incendio. Las luminarias, por la parte inferior también se tiene instalaciones eléctricas. Ahí se encuentran los extractores, las bandejas, las instalaciones. Acá se encuentran las otras oficinas. Ahí están los desagües. Acá se encuentran los tableros. Ahí están. Acá se encuentra el generador. Y acá tenemos el cuarto de bombas para las instalaciones de agua contra incendio. Ahí están. Ahí están las bombas. Ahí está el alimentador para las bombas y demás, ¿no? Y ahí está empezando a expulsar o alimentar a toda la nave industrial. ¿Sí? Bueno, voy a esconder un momento más. Todo lo que observamos acá son los modelos MEP, ¿sí?
Ahora se preguntarán quizá, pero ¿para qué nos sirve bastante? O bueno, ¿para qué nos ayudaría desde un diseño bidimensional? Como les dije hace un momento, es muy difícil, ¿no? Hacer una coordinación de esta magnitud. ¿Sí? Porque realmente se va a construir quizá de esta manera, o bueno, se va a construir de esta manera, pero encontrarlo, realizar con un diseño bidimensional no es muy óptimo, ¿no? No quiero decir que sea muy malo, porque lo hemos realizado, muchos trabajos se han hecho de esa manera, pero actualmente ya tenemos otras herramientas que nos ayudan o nos benefician para poder presentar mucho mejor nuestro proyecto y no tengamos ese conflicto entre mismas especialidades, ¿no? Sí, a ver, voy a mostrarles otro proyecto más que tenemos acá, que es esta, que, a ver, sí, es un proyecto de una mina que hemos ido trabajando, que hace algunas fechas ya lo hemos presentado, sí, es una minería bastante grande que se encuentra en el país de Perú. Y, a ver, voy a esconder acá la topografía, a ver, vamos a pasar un momento, quiero mostrarles lo siguiente, ¿sí? Fíjense que es como una comunidad. Y este proyecto es bastante interesante porque este es un campamento de una minería y acá viene a ser el camino, ¿no? Donde se encuentran los volquetes trasladando los materiales, ¿no? Y esas volquetas, pues que son tipo tonka, de esos enormes, son de esos diseños, ¿no? En la parte superior acá se encuentra la toma de agua y que viene alimentando acá a la comunidad, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, el proyecto está de esa manera, ¿no? Voy a esconder acá el terreno para que podamos observar un poco mejor la especialidad que se tiene acá modelado, ¿sí? Si tienen alguna duda, por favor, me van escribiendo por ahí, mientras yo busco la topografía que tengo. Lo voy escondiendo, también voy a esconder los canales, y ya está, ¿sí? A ver, vamos a acercarnos, fíjense que también tenemos acá, quiero que observen el alcance, bueno, de un proyecto BIM que se ha realizado. Es un proyecto real que lo hemos realizado de la mano con el marco AC Project y nuestros amigos de Colab. Observen, tenemos ahí la arquitectura, las instalaciones, obviamente que ahí son tubos que están saliendo, que están entrando, tubos de espera y demás. Fíjense, tenemos postes, tenemos acá lo que es la subestación, tenemos ahí los ambientes y demás. Voy a pasar acá un poco. Voy a esconder la arquitectura para que podamos observar más de la temática que estamos conversando, ¿sí? Fíjense la cantidad de modelos que se han empezado a integrar en este proyecto. Voy a esconder en este momento solamente la arquitectura para que podamos observar un poco mejor. Ya. Voy a colocar igual las estructuras con un color diferente para que observemos. Más bien lo voy a apagar, ¿sí? Y lo coloco de otro color más bien. Porque si no, no vamos a poder ubicar qué es lo que estamos presentando, ¿sí? Listo. Vamos a colocar igual una transparencia. Listo. Ahora sí. Observen, tenemos desde las instalaciones de comunicaciones, sensores de humo, tenemos ahí las estufas, tenemos acá el cuarto de telecomunicaciones. Todas las personas que les encantan las telecomunicaciones, pues acá tenemos, ¿no? Que nuestro instructor José Escarrún se ha encargado de esta especialidad. El cuarto de telecomunicaciones, acá tenemos un cuarto si no me equivoco, de inspección. Acá tenemos una batería de baños, ahí se encuentran también las instalaciones. Acá tenemos un gimnasio, tenemos el comedor, que es uno de los ambientes más grandes. Podemos observar las estructuras que hemos ido modelando. Obviamente, bueno, les comento un poco de este proyecto. Un cliente me ha contratado para ver si este proyecto tenía ciertas interferencias, si es que se podía construir o no. Y el proyecto ya estaba casi a 10 días para poderse ejecutar.
¿sí? Y el cliente, pues obviamente quería saber, tenía cierto, sabemos, ¿no? Que hay un cierto presupuesto y ese presupuesto, pues, no llegaba con los alcances o con los datos que siempre se les iba en general, que siempre había modificaciones, ¿no? Y siempre había esos incrementos de costos. Así que el cliente empezó a implementar, bueno, en sus proyectos pues nosotros encarecidamente pues, nos hemos puesto a colaborar y hemos empezado a generar esas detecciones, esas interferencias que se tenían en el proyecto y pues eran ahí donde esos costos no eran contemplados en el proyecto. ¿Sí? Y pues desde esa fecha, pues ya el cliente ya está implementando bien en sus proyectos, ¿no? Es una empresa minera muy grande del Perú, que quizá pues la mayoría debe conocerlo, ¿no? Bueno, observen la cantidad de instalaciones MEP que se ha tenido. Ahí está. Y una de las partes pues que más me han exigido y pues que me he encargado desde desarrollando era la subestación. Ahí está con los tableros de control, las bandejas, las alarmas, entre otros, ¿no? Acá voy a detenerme un momento porque hemos encontrado acá lo siguiente. Voy a activar acá algo que los especialistas ya lo habían colocado. Era esto, ¿no? Y precisamente porque en este ambiente, bueno, acá ya se ha corregido, los elementos estructurales no estaban considerando que tenía una puerta, ¿sí? Cosas similares, pues el cliente ha empezado a revisar y ha empezado a detectar que esos gastos imprevistos que se tenía en obra, obviamente que se tiene, pues se ha ido minorando aplicando estos modelos, ¿no? Y pues nosotros simplemente hemos empezado a dar lo que son la información del proyecto, ¿sí? Bueno, ese es un proyecto grande que quería mostrarles, ahí está, ¿no? Y acá podemos observar la alimentación de toma de agua, cómo se está alimentando de acá y llega, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos los tanques donde está retratando y demás. Ahí se encuentran nuestros postes, ahí está el cable de aterramiento por el piso y demás, ¿no? Los buzones eléctricos y todo lo que corresponde para el modelo. Bueno, este es un modelo MEP integrado que les puedo presentar. ¿Sí? Bueno, voy a ir revisando ahí. No sé si tienen alguna consulta, pueden ir dejando antes de finalizar esta transmisión. ¿Sí? Ya estamos en la recta final de la presentación. Bueno, los modelos, ven, como hemos podido observar, se pueden aplicar en distintas tipologías, no solamente ver como una maqueta tridimensional, podemos generar lo que son los cómputos métricos, los planos, podemos empezar a generar cálculo y diseño con sistemas de todas las especialidades, y acá hemos visto ejemplos de aplicación, son proyectos reales que les he mostrado acá con Navisworks, que han sido generados por el Marco Easy Project. Gracias por la prestación de los modelos para poderlos difundir. ¿Sí? Bien, quiero invitarles a pedido de nuestros organizadores del equipo administrativo. Estamos iniciando el siguiente sábado, que es el 29 de enero, el programa especialista modelador MEP. Inicia el 29 de enero, tiene una duración de 100 horas, la modalidad es virtual grabado online. Los horarios son de 3 de la tarde y media a las 6 y media, hora Bolivia, ¿no? Esto está acorde a conversar con los participantes. Ya tenemos matriculados para este programa y queremos invitarles para que nos puedan acompañar dentro de estas experiencias que hemos ido viendo dentro de este programa. A la misma vez participan distintos instructores, no solamente yo me encargo de la especialidad de electricidad y de coordinación. Las demás especialidades nos acompaña el ingeniero Rey Vargas, que es en instancias sanitarias, instancias mecánicas, el ingeniero Ángel Cuti, nos acompaña en comunicaciones el ingeniero José Ascarrún, y así somos cuatro instructores que vamos dictando este programa, ¿sí? Todas las personas que están interesadas, por favor, pueden ir ahí dejando sus datos en los correos, bueno, también se encuentran los contactos. Este programa cuenta con dos certificaciones internacionales, bueno, uno a nombre de Insight y el otro a nombre de Autodesk. Somos un centro autorizado.
¿sí? Así que les invitamos para que puedan ser partícipes de este programa. Mayores datos se encuentran en la descripción o en la página de INSE Construction Academy, ¿sí? Es más, estas fechas, si no me equivoco, tenemos una promoción para que ustedes puedan ser acreedores de un descuento promocional. Si no me equivoco, creo que es hasta el día martes o hasta el día miércoles. Pueden empezar ahí a consultar con nuestros asesores de ventas, ¿sí? Les recuerdo que este programa, esta transmisión, tiene un beneficio que son las plantillas MEP, ¿sí? A todas las personas que han seguido ahí la transmisión y han seguido con los requisitos, les vamos a estar enviando las plantillas MEP, ¿sí? Las plantillas han sido generadas para estos proyectos, ¿no? Los hemos ido utilizando, ¿sí? Pero son a nivel académico, ¿sí? Ojo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Mi nombre es William Jayuja. Ahí se encuentran algunos datos si es que pues necesitan alguna asesoría o contactarse o simplemente compartir algún tipo de proyecto. Siempre estoy ahí dispuesto. Ya estamos con algo más de tiempo para que podamos o para que les pueda colaborar, ¿sí? De igual manera les invitamos, tenemos 2 programas. Este lunes vamos a estar igual con una transmisión en vivo. Tenemos el programa que inicia este lunes que es de modelador BIM, es el programa de especialización que inicia, es un inicio ya confirmado, nos vemos este lunes, y a las personas que desean, pues pueden buscar ahí en nuestra página o pueden enviarnos un mensaje para darles mayor información. La primera sesión que vamos a dar de nuestro programa del día lunes es libre, así que lo vamos a transmitir por Facebook Live y también por YouTube. Sí, así que estén atentos, pueden matricularse si es que desean ese programa. Ese programa está enfocado más a edificaciones, donde también llevamos modelador MEP, llevamos modelado de estructuras, llevamos modelado de arquitectura, llevamos coordinación de proyectos. Es un programa un poco más completo, por así decirlo, ¿sí? Este programa modelador MEP está enfocado netamente para aquellas personas que se dedican netamente a las instalaciones o simplemente están empezando a embarcarse a lo que es el modelado de instalaciones MEP, ¿sí? Como les dije en un inicio, el modelado de instalaciones MEP es uno de las especialidades o de las habilidades dentro de los modelos más solicitadas en nuestro campo, ¿sí? En el campo de modelado BIM, ¿sí? Por su complejidad, ¿no? En el transcurso de este programa, pues nosotros les enseñamos a poder modelar correctamente, ¿no? Y manejar criterios de diseño de modelado. Este programa está enfocado para esas personas, ¿sí? Pero también para las personas que quizá no es la primera vez que están empezando a manejar Autodesk Revit, pues también pueden participar y les damos accesos a unos videos también que tenemos de manejo, ¿no? El programa pues también contempla con lo que son guías, manuales, apoyo y demás, ¿sí? Bueno, muchas gracias con todos. Espero que haya sido de su agrado. Voy a revisar acá si tenemos algunas consultas. Bueno, al parecer no tenemos muchas consultas. Espero, bueno, supongo que ha estado todo claro. De igual manera, pueden ir dejando los comentarios. Posteriormente los vamos a ir respondiendo a los comentarios que tengan, ¿sí? Muchas gracias con todos. Nos vemos hasta otra próxima oportunidad. Les invito nuevamente, el día lunes estamos con una nueva sesión en vivo, que es de modelador BIM, donde vamos a estar viendo o tocando el tema de a ver, déjenme un momento, estoy revisando acá dentro de los contenidos, porque son bastantes temas que estamos tocando. También se me estaba olvidando, tenemos otro programa que inicia el 7 de febrero, que es el especialista BIM en estructuras. Es un programa súper interesante, pueden empezar a revisar ahí, y ya se tiene bastantes matriculados, así que también les invitamos, ¿no? Este día, el lunes, estamos con una sesión introductiva de BIM en proyectos de construcción, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco de lo que es bastante de teoría, ¿sí? Va a ser bastante interesante. Así que espero que me acompañen también ese día, el día lunes, ¿sí? Muchas gracias con todos. Finalizamos con esta transmisión y nos vemos en una próxima oportunidad, ¿sí? Muy buenas noches con todos. Hasta luego.